Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a reflexionar en el texto de primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, y quiero advertirles que vamos a leer Biblia. Vamos a leer Biblia hoy. Sin embargo, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque quiero que el verso que vamos a mirar, que vamos a reflexionar, simplemente lo contextualicemos y nosotros nos podamos ubicar. ¿Por qué ese texto tiene tanta relevancia para nosotros el día de hoy? Ahora, cuando nosotros nos congregamos una vez al mes, ¿nosotros para qué lo hacemos, mis hermanos? Nosotros lo hacemos para recordar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Para eso nosotros hemos sido convocados y hemos sido traídos por el Espíritu de Dios. Ahora, lo hacemos no solamente también para recordar esto, sino para, por medio del Espíritu Santo, por medio de su poder, nosotros poder entender o comprender la esperanza que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Hay una esperanza que Dios le ha entregado a su pueblo y no es simplemente una esperanza en salvación. Hemos sido salvados por medio del Padre, pero también Él nos ha dado una esperanza para que nosotros podamos en ella ser edificados. Ahora, mire cómo lo dice Pedro en el capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué obra? La resurrección. Para obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Por eso hay esperanza, porque esta esperanza es viva, no es corrupta, es inmaculada y aparte no es como cuando nosotros vemos las flores en el campo que hoy las vemos hermosas, pero días después ya están marchitas. No, esta esperanza es segura y fiel. Y esto lo ha puesto Dios en nuestro corazón. De tal manera que sigue diciendo Pedro, está reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen. Y dice Pedro que esta esperanza que Él nos ha dado, toda la obra que el Señor ha hecho, produce algo en el creyente, que somos protegidos por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, esa hermosa fe que Dios nos ha dado a cada uno y que será probada por fuego, porque Él nos la dio. Así que esa fe es para salvación y que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que lo que Pedro, mis hermanos, nos dice es que esta esperanza que es viva por la obra de Cristo en la cruz nos da una herencia incorruptible y que está en los cielos. Por eso se llama esperanza, porque no la tenemos aún con nosotros, pero esta esperanza a través de la Escritura nos estimula por medio del Espíritu para que nosotros hagamos lo que Pedro nos dice. Recordemos, por eso estamos aquí, para recordar que Dios nos ha entregado algo muy especial que cada creyente debe valorar y que no solamente eso que hemos recibido como un tesoro especial es hermoso para Dios y que debe ser hermoso para el creyente, sino que este tesoro, por esta esperanza, nosotros somos protegidos por medio de Dios a través de la fe. Eso es lo que produce el evangelio. Por el evangelio nosotros estamos aquí sentados. ¿Cuál es el evangelio? El mensaje de la cruz. Por eso hoy estamos aquí. Ninguno de nosotros sabe cómo ocurrió, pero aquí estamos escuchando la palabra de Cristo. Y luchamos y lidiamos en nuestro interior por tratar de agradar a Dios en nuestro diario vivir. Y no entendemos cómo es que funciona, pero el Señor está obrando por medio de su Espíritu Santo, aunque tú y yo no lo entendamos. Nosotros no necesitamos entender a Dios. Nosotros necesitamos obedecerlo. Eso es lo que Él nos pide. Ahora bien, la obra en la cruz, mis hermanos, no solo produjo salvación, no solo nos dio herencia a nosotros, también trajo con estas cosas, con la salvación y la herencia, trajo convicción, una certeza verdadera, que si nuestra confianza
realmente está plenamente ¿en quién? En Cristo. Entonces, como resultado de esa obediencia, de esa confianza, perdón, nuestra obediencia apuntará a Cristo. Y como resultado, nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué tendremos? Una vida santa y viviremos de una manera santa en toda nuestra conducta. Ese es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en cada creyente. Eso es lo que Pedro está diciendo. Recuerden, vamos a reflexionar simplemente. Yo no voy a entrar en detalles. Yo espero que ustedes sean estimulados a leer la carta de Pedro para entender lo que Dios nos ha entregado como iglesia y para recordar lo que hemos recibido en la cruz del Calvario. Ahora, a mí me encanta la carta de Pedro. Esta carta es hermosa porque nos deja ver lo opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir dentro de la iglesia o el mensaje al que estábamos acostumbrados a oír. Esta es una carta extraordinaria. Mire cómo dice Pedro en el capítulo 1, en el verso 14 y 16. Como hijos obedientes por la obra del Espíritu Santo, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿En dónde? En vuestra ignorancia. No sabíamos. Pero ¿cuáles deseos teníamos? Dice Pedro, lo mismo que Pablo dice en Gálatas. Que nuestros deseos son pecaminosos, carnales. Esos son los deseos. Ok. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mis hermanos, la obra que nosotros vivimos, la obra de la cruz, de la salvación, no es simplemente salvación. Lo que Cristo hace o lo que el Padre hace a través de Cristo en la cruz no es simplemente darnos a nosotros la convicción de que somos salvos y que vamos a estar en una eternidad con Él. Pedro está diciendo que esa salvación que el Padre nos dio en Cristo también produce algo en nuestro interior, de adentro hacia afuera, que hay unos deseos pecaminosos que nosotros tenemos escondidos allí y por lo cual nosotros vivíamos siempre obedeciéndolos, que no podíamos nosotros evitar ceder ante ellos. Pero la obra de Cristo por el Espíritu Santo nos dio nuevo nacimiento, nos regeneró. ¿Y qué hace esto? Que ahora nuestros deseos y afectos en nuestro corazón estén inclinados hacia Dios. Antes no estaban. Esta carta, mis hermanos, es una carta extraordinaria porque habla del sufrimiento. Pero habla del sufrimiento cuando nosotros hemos entendido la salvación de adentro hacia afuera. Porque tú vas a responder al sufrimiento en este mundo caído de acuerdo a esos deseos, mejor aún, a esos afectos, pensamientos y deseos que hay en tu corazón. Si eres creyente, vas a responder de la misma manera que Cristo respondió, obviamente por la ayuda del Espíritu Santo. Así que Pedro nos enseña que esta obra de Jesús en la cruz es una obra integral, completa. No es solamente en un área, en todas las áreas de la vida del creyente. Abarca todas estas áreas del hombre que produce una manera de vivir diferente, una manera de vivir santa, una manera de vivir opuesta a los principios de este mundo. Este mundo caído demanda a aquellos. Ustedes recuerdan Corintios, recuerdan cómo vivían los corintios. El problema de los corintios es que ellos vivían cediendo a su sabiduría, lo cual descendía o era respuesta a su naturaleza. Y Pablo los tiene que tratar como si fueran gente del mundo para tratar de volverlos a conciencia, porque están lidiando con su carne y no saben cómo. De tal manera que esos deseos que los corintios tienen aquí adentro les producían a ellos un comportamiento, una conducta. Eso daba evidencias y eso se veía en el resultado de las obras. Obras, cómo vivimos, cómo nos ven los demás delante del Señor. Entonces, lo que hace la palabra del evangelio, la muerte de Cristo en la cruz, es que nos permite ahora vivir a los principios opuestos que trae este mundo, que demanda en nuestra carne, en nuestros deseos pecaminosos. Es decir,
que nuestra conducta ahora, nuestro comportamiento como creyentes, es un estilo de vida que debe glorificar al Señor. Ese es el resultado de ser creyentes. Recuerden que nosotros siempre hemos recordado que como nosotros vivimos para el Señor, va a reflejar en qué creemos. Esa es la verdad. Nosotros no creemos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Ese es el resultado. Por eso es que mi reflexión en esta mañana la he titulado Una carga pesada para una sanidad eterna. Una carga pesada para una sanidad eterna. Hermanos, hay cargas que nosotros como hombres podemos llevar. Hay hombres, algunos hombres que podrían cargar una silla. Hay hombres que pueden cargar un bulto de papa. ¿Saben qué es un bulto de papa? Sí, ok. Hay algunos que pueden, otros no, porque ni siquiera se atreven. Hay otros que cargan bultos de cemento. Ustedes saben lo que pesan. Es más, hay hombres que se atreven a cargar hasta 2 bultos de cemento. Pero, mis hermanos, amigo que me acompañas en esta mañana, ¿quién podría cargar sobre sus hombros, sobre sus espaldas, un carro? Yo, particularmente, yo pienso que nadie. Porque el solo hecho de hacerlo aplastaría a ese hombre y nos mataría. Esto es solamente una ilustración, es una idea que no alcanza, mis hermanos, a lo que significó la muerte de Cristo en la cruz, pero tenemos que ilustrarlo de alguna manera como para que entendamos el paralelo. La carga que llevó Cristo en la cruz fue pesada, fue nuestros pecados, mis hermanos. Los pecados que a nosotros nos aplastan, y no solamente nos aplastan, sino que nos mató. El texto que vamos a reflexionar en esta mañana, primera de Pedro 2:24. Pero quiero que hagamos un contexto rápido de los versos 11 al 25 y lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente porque es una traducción que nos deja ver un poquito más claro. No es que la Nueva Biblia de las Américas no lo haga, pero es como para que lo entendamos de una mejor manera. Dice así el texto: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, dice Pedro, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. ¿Y qué va a pasar? Le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios, esto se pone cada vez mejor. La voluntad de Dios. ¿Quieres tú obedecer a tu Señor? Bueno, aquí está la voluntad del Señor, lo dice Pedro. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, wow, ¿haga qué? Haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La vida honorable de ustedes, creyentes, que confían en Cristo, que los ven afuera cuando dicen somos cristianos. Bueno, el Señor está viendo y dice, ok, si tú tienes una vida para Cristo, va a ser honorable. ¿Y sabes qué? Voy a sacar lo mejor de ti. ¿Cómo? Cuando aquellos los acusen sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Es decir, nosotros como creyentes tenemos una libertad, pero cuidado, es una libertad dependiente de Dios. Cuidado con eso. Entonces, dice Pedro, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Cuidado, cuidado con esos deseos pecaminosos que se ensoñoreen otra vez de ustedes para hacerlos actuar de una manera que no glorifiquen al Señor. Ok, sigue diciendo, respeten ¿a quién?
a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Ustedes los que son esclavos, en la nueva Biblia de las Américas dice siervos, a esclavos, ¿recuerdan esclavos? Los que estaban sometidos a amos, ok. Les dice Pedro, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Wow. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. En la Biblia de las Américas dice insoportables. ¿Alguno tiene un jefe así? Dele gloria a Dios. Pues Dios, wow. ¿Qué sucede? Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, cuando somos conscientes de su voluntad, que Él está haciendo todo esto para tu crecimiento, para tu madurez, para formar tu carácter y el mío, Él dice, sufren. ¿De qué manera? Con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, otra vez, quieren que Dios se agrade y se alegre con nosotros. Dios se agrada de ustedes cuando nosotros soportamos por los méritos de Cristo. No en tus fuerzas ni en las mías. Pero el texto sigue. Pedro es hermoso, porque Dios es hermoso. Pues Dios los llamó a hacer ¿qué? Lo bueno, mis hermanos, no se ven con palabras. Esto se ven acciones. La gente tiene que ver. Así que la salvación no es solamente para estar en el cielo, es para reflejarla aquí, en medio del trato. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Se ve alguien identificado con Cristo? Porque yo no. Yo lo único que hice fue recordar el mal testimonio que yo he dado frente a personas. No cuando he hablado, sino cuando he pensado en mi corazón y he dado respuestas a personas que ellos no saben lo que yo estoy pensando. Pero Dios sí. Así que esto no ha reflejado mucho amor de mi parte. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. En cambio, ¿qué hacía? Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Verso 24, en el cual está este contexto. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanos. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Mis hermanos, Pedro escribe esta carta tan extraordinaria a un grupo de hermanos que son expatriados, que fueron sacados de su lugar, judíos y ahora gentiles que son esclavos, griegos tal vez, pero son dos grupos de hermanos que están dispersos por toda la región de Asia. Y Pedro lo hace con una particularidad. Pedro escribe esta carta de primera de Pedro para animarlos en su caminar cristiano. Qué curioso, están sufriendo y la manera como deben responder es con el sufrimiento que Cristo sufrió. Porque esta gente está sufriendo, mis hermanos. Este grupo de hermanos, note que son pueblo de Dios, que han alcanzado misericordia como tú y yo, que fueron perdonados como tú y yo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que estos hermanos están sufriendo porque adentro, en sus corazones, ellos están combatiendo, en sus almas, por no ceder a los deseos pecaminosos que antes tenían.
y por los cuales vivían. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros vivíamos cediendo a nuestros deseos pecaminosos. Así que cada vez que el mundo, cuando me refiero al mundo, me refiero a las personas también. Estas personas ejercían presión sobre nosotros. Estando en el mundo, nosotros respondíamos como ellos nos trataban a nosotros. Ah, bueno. Pero aquí, Jesús a través, o el Padre, Dios a través de Pedro, nos está diciendo a nosotros que debemos tener cuidado ahora en Cristo, cómo nosotros respondemos aquí desde adentro en nuestro corazón ante esa presión. Nosotros no solamente tenemos presión externamente de este mundo, nosotros tenemos una presión interna por causa de nuestros deseos pecaminosos que están allí. Mire cómo lo dice en el capítulo 2, versos 10 y 11. Ustedes en otro tiempo, vamos a leerla en la nueva traducción en la Biblia de las Américas. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia, han sido perdonados. Amados, Pedro les dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos en esta tierra, en esta era, en este mundo, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, de tal manera que nosotros no cedamos ante la presión que el mundo ejerce, con aquella presión que los deseos pecaminosos ejercen en nuestro interior, porque volveríamos a reaccionar como hombres del mundo. Estos deseos carnales, mis hermanos, combatían en ellos y combaten en nosotros aún, en nuestras almas. Esos hermanos, Pedro les dice, ustedes están sufriendo, ok, pero como ustedes están sufriendo, a ustedes se les proveyó, se les dio el Espíritu Santo que ahora los habilita para que ya no vivan como antes vivían. Porque su espíritu, su hombre interior ha sido regenerado. Su cuerpo está muerto en pecado, es cierto, pero su espíritu ahora tiene disposición hacia Dios. Entonces, ahora ustedes no tienen por qué obedecer a los deseos carnales a los cuales el mundo llama para que vivan nuevamente como ellos demandan. Porque así, mis hermanos, vivimos nosotros en este mundo caído. La gente del mundo, a nosotros, de nosotros, se sorprende porque ya no reaccionamos y vivimos como ellos. Nosotros somos como mosca en leche para ellos. Esta gente, ¿qué? Ok, nosotros estamos viviendo de una manera diferente, pero resulta que Pedro dice en el capítulo 4, en el verso 3 y 4, de esta manera, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en qué, en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías, y en todo, dice Pedro, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué resulta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Los insultan, los maltratan. Mis hermanos, esta gente estaba teniendo guerra interna por no reaccionar de acuerdo a la presión del mundo. Y Pedro les escribe una carta para decirles, soporten. ¿En serio? Pero si es que nos insultan, nos agravian, nos golpean en muchos de los casos para los que son esclavos. ¿En serio? Y Pedro le dice, ¿en serio? Mira lo que tu Señor hizo en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros vamos a sufrir, mis hermanos, de una u otra manera, por los pecados de los que no conocen a Cristo o por causa de este mundo caído o aún por los efectos de ese pecado que está en nosotros. Pero vamos a sufrir, mis hermanos. La iglesia no quiere sufrir.
Por eso hay una iglesia que, bueno, uno la llama así, pero no lo es. Pare de sufrir. Mis hermanos, nosotros, esta gente estaba sufriendo por causa de la justicia que operaba en sus vidas. Pedro dice en el verso 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿Quién se regocija en el sufrimiento? Bueno, pero ellos sí. Pedro le dice, miren mis hermanos, si ustedes recuerdan a Pedro, Pedro no era uno de los que le gustara mucho sufrir por causa de Cristo. Ah, no. Antes de Hechos, nosotros vemos a un Pedro que es irreverente, un Pedro orgulloso y fuerte. Yo voy contigo a la cruz. Pero el día que llevaron a Cristo, lo negó. Ok. Ah, pero este Pedro no es el mismo después de Hechos. Fue otro. Cuando el sufrimiento entró, hizo parte del verdadero evangelio para él. Él empezó a vivir el evangelio práctico de Cristo y él se identificó con su Señor y por eso él escribe esta carta. Para que nosotros entendamos, ¿va a venir sufrimiento? Sí. Vladimir, ¿va a venir sufrimiento? Yo les digo sí. Si son verdaderos creyentes. Ojo, esto es para verdaderos cristianos. Si somos verdaderos creyentes, sí o sí el sufrimiento lo vamos a ver y vamos a ir mirándolo más adelante. Ahora, ¿cómo estaban sufriendo estas personas? Y si estaban sufriendo, ¿cómo combatían estas personas? ¿Cómo era que ellos respondían ante el sufrimiento? Estos grupos, judíos y griegos, fueron llamados por Pedro a mantener vidas ejemplares, vidas irreprochables, vidas con conductas honrosas y honorables en medio del sufrimiento que estaban teniendo. Buenas obras, a pesar del sufrimiento, de que los insulten, de que los golpeen. No es como el cristianismo hoy, el cristianismo débil, ese cristianismo que nos insultan, nos dicen y nosotros de una vez respondemos. No aquí, no lo quiero llevar acá, aquí en nuestro corazón. Matamos de una, somos buenos. El cristianismo se ha vuelto tan experto. Nosotros somos como, perdónenme la expresión, somos guerrilleros espirituales. Eso somos. No cuidamos nuestro corazón delante de un Dios que nos está mirando todos los días y que nos llama, yo produzco el sufrimiento con un propósito. Esa es mi voluntad para ustedes. Esta gente era acusada de actuar mal, pero tenían que ser respetuosos. Esta gente soportaba con paciencia y sufría por hacer lo bueno. Pedro 2:12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, si ven que ellos no entienden porque no conocen, como no son salvos, ellos no entienden la vida que llevamos. Al contrario, para ellos esto es una afrenta. Ser cristiano es una afrenta. Vivir una vida honrosa es una afrenta. No compartir las ideologías de género es una afrenta. No emborracharse es una afrenta para la familia. Y nosotros cedemos. Verán que ustedes tienen una conducta honorable. Cuando vean esa conducta, dice Pedro, le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pero cuando ellos vean la conducta en nosotros, cuando vean esa santidad que nosotros decimos tener, que es coherente con nuestro estilo de vida, como el estilo de vida que Cristo llevó, que era coherente con su mensaje, por eso ninguno pudo decir nada de ellos, nada de él, perdón. Esta gente era esclava, mis hermanos, y en los versos 2:18 dice el texto de primera de Pedro: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Mis hermanos, ¿cómo respondían los siervos? ¿Cómo iban a responder los esclavos? Déjenme, piensen conmigo. O sea, ustedes recuerdan la esclavitud. ¿Han visto una película de esclavitud?
Han visto cómo trataban a los negros. Han visto cómo los maltrataban. Y aún así, en medio de todos los negros que se quejaban, siempre había uno que daba evidencia de la paciencia que debían tener. Yo no lo entendía. Yo lo primero que decía, pero es que ¿cómo no mata al blanco? O sea, ¿cómo no se levanta en la noche y va y lo ahorca? Claro, porque uno no lee Pedro, mis hermanos. Nosotros no estamos en ese contexto. Nosotros estamos viviendo así en medio de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que el sufrimiento es una hormona necesaria para la madurez en Cristo. Sin sufrimiento, mi hermano, no hay crecimiento. Sigue diciendo en el 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros debemos ser, ¿cómo se les dice a esas personas que les gusta que les peguen? Masoquista, el sufrimiento masoquista, no. Note que Pedro está diciendo en quién debemos colocar nuestra confianza cuando a nosotros nos venga sufrimiento por causa de las personas, del sistema, en Cristo, y que lo que hizo Cristo debemos hacer nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Que Él se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pero nosotros nos encomendamos a Dios realmente. Señor, mira, me están haciendo esto, pero yo me encomiendo a ti. Y mañana cuando te llama esa persona, para la porra. Mis hermanos, es que a veces se nos olvida que el cristianismo no es solo leer las escrituras, es vivir la palabra. Nosotros no estamos plantando una iglesia para vernos bien. Nosotros estamos plantando una iglesia para glorificar al Señor. Porque nos guste o no, el sufrimiento va a venir. Va a venir. Es solo cuestión de tiempo. Por todos los lados, pero especialmente contra la iglesia. Contra aquellos que pensamos diferente. Aquellos que son cristianos y que dicen, yo soy creyente, pero que en su vida no muestra a través del evangelio, en su obrar, que cree en Jesucristo, que tiene convicciones férreas, no va a haber problema. Él se puede identificar con el mundo. Así que puede pasar rayando. Pero el cristiano sí o sí va a sufrir. Pero debemos responder con humildad, con compasión, con paciencia, esperando. Y la virtud de la iglesia no es una virtud de paciencia. No es la mayor de las virtudes en medio de nosotros. La espera no es la mayor de las virtudes en nosotros. Hoy somos como los hornos microondas. Metemos en un minuto, queremos que ya esté. Oh, no sé qué cristianismo es ese, porque eso no es lo que muestra la palabra de Dios. Como que hay un problema. Por eso, mis hermanos, el verso 15 del capítulo 2 de Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero Pedro nos está diciendo, ustedes no tienen que confiar en ustedes, porque si es así, obviamente, ustedes en sus fuerzas y yo vamos a responder de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos que están ahí combatiendo. Pero si colocamos nuestra confianza en Cristo, Él nos dice que a través de su Espíritu Santo nosotros vamos a glorificarlo. ¿Por qué? Porque esa es la obra sobrenatural que Él hace en nuestras mentes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y eso es lo que termina diciendo, es que nuestro corazón. Recuerden, ¿cuántos recuerdan que el corazón, ¿por qué está compuesto? El corazón está compuesto por nuestros afectos. El corazón está compuesto por lo que pensamos. El corazón está compuesto por nuestras emociones. Todo esto es el corazón del hombre. Así que por eso yo quiero que revisemos rápidamente 3 reflexiones, 3 aspectos para tener una conducta que glorifique a Dios en medio del sufrimiento.
Versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ahora, este texto hace parte del argumento que Pedro está presentando a estos hermanos para animarlos en medio del sufrimiento. ¿Alguien está sufriendo? Váyase a Primera de Pedro y va a recibir consuelo para que no se desanimen en medio de este transitar, que no es sencillo. Yo no sé a la iglesia cristiana qué le pasó en el camino, pero Pablo dice a los Gálatas, hermanos, a ustedes, ¿quién los embrujó? ¿Quién? ¿Quién les enseñó ese mensaje de casa, carro y beca? ¿En qué momento del camino cristiano ustedes se desviaron de la verdad de la cruz del Calvario? Porque vamos a sufrir y lo único que tenemos, perdón. Lo más grande y hermoso que Dios nos ha dado es su palabra y su iglesia, para que nosotros podamos ir y animarnos unos a otros. O déjame preguntar, mi hermano, ¿cómo fue tu semana? La gente tiende a decir, bien, me fue muy bien, mentiras. Esos son mentiras, mis hermanos. Tenemos que reconocerlo. Que nuestro orgullo no nos deja decir cómo nos fue, es una cosa. Y notemos que la forma en que lo hace es diciéndoles que el propósito del llamado de Dios es sufrir y soportar con paciencia. Y lo hace recordándoles que su Señor también sufrió. Ahora, ¿cómo sufrió Cristo? Capítulo 2, verso 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pasos. Ok, esto es evangelio. ¿Cuáles pasos, Vladimir? Bueno, te los voy a presentar para que tú sepas qué es el verdadero evangelio cristiano. Dice Pedro, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, dice el texto, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Mis hermanos, ¿qué hizo Cristo para merecer ir a la cruz? Busquemos con una lupa qué hizo. Díganme ustedes en la vida de Cristo en los evangelios, ¿dónde él erró y falló? ¿Dónde pecó? ¿Dónde lastimó? ¿En qué lugar? Y aún así fue a la cruz. Él tenía toda la obligación no, la autoridad de poder acabar con nosotros. Pero no lo hizo. Al contrario, cayó. Y fue a la cruz por tus pecados y los míos. Así que el primer aspecto que vamos a reflexionar es el objetivo de la cruz. Pedro aquí hace una alusión cuando él dice en el texto, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él hace una alusión a Isaías 53. Y en Isaías 53, rápidamente, él describe cómo Isaías ve lo que haría el Mesías, cómo cumpliría la obra de salvación. En Isaías 53, en el verso 4, él dice que el Cristo llevaría nuestras enfermedades. En el verso 11, él dice que el Cristo llevaría las iniquidades de ellos. En Isaías 53, 12, él dice que el Cristo llevaría el pecado de muchos. Así que lo que Pedro está diciendo, mis hermanos, es que Cristo, el Mesías, cargaría nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Los pecados que a ti y a mí nos han afectado tanto en nuestra manera de comportarnos para con Dios y para con los demás,
que esos pecados se vieron reflejados en que Cristo los tomó de tal manera que tú y yo pudiéramos ser libres, para que ahora viviéramos no para la ira, no para responder mal, no para maltratar, no para ofender, sino para edificar, para predicar, para amar y para soportar el sufrimiento que el mundo trae. En la cruz, mis hermanos, Cristo se hizo maldición de Dios. Por eso es que Pedro dice antes en Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. Lo hace de tal manera que pueda haber evidencia de que de la misma manera que Cristo resucitó, tú y yo lo haríamos. Pero no lo haría simplemente para vivir pensando que somos salvos, sino que hay que dar evidencia de cómo vivimos tu cristianismo en práctica. Que Dios pueda tener hijos que den testimonio de ellos, una reputación no perfecta, mis hermanos, pero sí honrosa y honorable de acuerdo a la palabra que has recibido. Porque tu salvación y la mía, ¿sabes cuánto costó? Cristo, su hijo. ¿Tú darías tu hijo para salvar a otro? Obviamente no. Así que Jesús, mis hermanos, soportó la maldición de Dios cuando sufrió por ti y por mí. Murió en la cruz. ¿Cómo? Dando su cuerpo en sacrificio por esos pecados que nos pesaban a nosotros y que lo único que hacía era que afectaba nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todo lo que se ve cuando nadie nos ve a nosotros, solo Dios, lo que pensamos en nuestro corazón. Eso hizo Cristo. Eso hizo en los hermanos que estaban expatriados. Y Pedro les llamó la atención. Vayan, miren la cruz nuevamente, para que vean qué pasos ustedes deben seguir para que no se comporten como las personas del mundo. Eso tiene sentido. Tiene sentido que nos sigan, que hablen mal de nosotros, que nos insulten, que nos golpeen, que nos escupan. Eso tiene sentido, eso se espera. Yo no sé en qué momento la iglesia piensa que el evangelio va a ser aceptado por aquellos que no han sido salvados. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Si a mí, dice Cristo, me persiguieron, a ustedes también. ¿Dónde cambia esto, mis hermanos? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué iglesia estamos edificando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Todo por nuestra reputación. Pero mis hermanos, Jesús fue el Cordero de Dios que quitaría el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Ese es el segundo aspecto. Ahora, el propósito de Jesús en la cruz. El primero fue el objetivo. Ahora es el propósito de Cristo en la cruz. Mis hermanos, el propósito de Cristo en la cruz fue matar el pecado. El pecado esclavizaba nuestras vidas y no nos permitía que nosotros pudiéramos agradar y glorificar al Señor. ¿Sí o no? Lo que pasa es que matar el pecado habla del sinónimo de la obra que ha hecho el Espíritu Santo. Nos dio vida en nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo está muerto en pecado. Así que nuestro espíritu está combatiendo con las obras y los deseos que la carne quiere hacer. Entonces, por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pablo lo que está diciendo es la obra que el Espíritu Santo hizo en la cruz, por medio de la cruz de Cristo, en la vida de los que no creíamos, que odiábamos al Señor, fue aplastar el pecado, el poder del pecado en nosotros, para que ahora el pecado no gobernara nuestros deseos, porque se supone que hemos vivido espiritualmente. Ahora nuestros deseos son deseos santos puestos por el Espíritu Santo para que tú y yo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar,
Glorifiquemos a Dios mostrando vidas que realmente son genuinas y que han sido convertidas y cambiadas. Pero el pecado está ahí, solo que el poder del Espíritu retiene ese pecado que quiere aflorar. Por eso es que algunas ocasiones nosotros reaccionamos de manera pecaminosa. Pero ¿qué es más fuerte en ti y en mí, mi hermano? ¿La carne o el espíritu? Entonces que se vea en tu vida y en la mía. Todos los que creen en Cristo están muertos al pecado, dice Pablo. Y él pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿No se supone que estamos muertos al pecado? Entonces, si es así, si estamos muertos, dice, no dejen ninguna parte de su cuerpo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y en medio de la iglesia, mis hermanos, la iglesia todavía no sabe si, bueno, si voy a una fiesta, ¿qué hago? ¿Me tomo una, me tomo dos, me tomo tres? ¿O me tomo la canasta? No. O también, cuando voy, si bailo o no. O sea, ¿en serio? ¿Estamos pensando todavía en esto? Mis hermanos, si nosotros fuéramos a las Escrituras, el Espíritu de Dios nos guiaría, nos diría qué hacer. Su palabra está para instruir el corazón pecaminoso del hombre que no había sido regenerado, pero que ahora ha recibido su espíritu. ¿Qué hago? ¿Le predico o no le predico a mi mamá? ¿Qué hago? ¿Le predico o no le predico a mi hijo? Mis hermanos, esto es en serio. Es la iglesia de Cristo. Yo cada vez que miro Bogotá, yo veo cómo se está levantando una generación irresponsable, una generación que no entiende, una generación perdida, desviada, y una iglesia que no ha madurado. Cristo murió para que nuestra naturaleza pecaminosa estuviera sepultada, mis hermanos, a las obras de la carne, que no glorifican a Dios. En cambio, el Espíritu Santo nos dio vida para que viviéramos por la muerte de Cristo, para usar nuestros cuerpos para hacer lo bueno. Todo cristiano quiere ser cristiano aquí, pero no aquí. Todo cristiano quiere ser cristiano sin comprometerse con la iglesia. Todo cristiano quiere ser cristiano sin sufrir. El problema es que Pablo le dice a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Y note que la piedad está unida al sufrimiento. Ah, tú quieres ser piadoso. Tú quieres vivir para la gloria del Señor, espera sufrimiento. Porque la piedad envuelve todo este conjunto de normas que el Señor nos enseña a través de la doctrina que permea y que golpea nuestro corazón orgulloso, que lo único que quiere es vivir para nosotros. ¿Quieres vivir piadosamente? Vas a sufrir, vamos a sufrir. ¿Saben por qué Dios nos dio un cuerpo? Nos dio una iglesia para que a través de todos los que estamos aquí nosotros pudiéramos soportarnos, animarnos y exhortarnos al amor. Porque cuando el sufrimiento venga, que viene como estos hermanos les vino, nosotros podremos resistir, pero en una iglesia que madura. Y la iglesia madura porque lee las escrituras, no porque dice creer en ellas. Creer en Cristo no te va a salvar. Cristo te salva a ti para que creas. O por lo menos decir que crees. Pablo dice que nosotros fuimos salvados del pecado para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí. Así que en este cuerpo terrenal, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en quién, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, la plantación de la iglesia tiene su costo. Porque plantar iglesias no es un edificio, ya nos dimos cuenta. El Señor nos lo viene enseñando. Plantar iglesia es plantar personas vivas, pecadoras, que nos van a lastimar o nos vamos a lastimar unos a otros. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir esta vida del cristianismo? Bueno, de la misma manera que Pablo hacía. ¿Qué hizo Pablo? Pablo tomó a Gálatas y lo hizo suyo. ¿Cómo lo hizo? Él dijo, mi vida, todo lo que yo vivo, que es una vida perversa, de aquí en adelante lo voy a vivir, no pensando en cómo yo vivo, sino en la obra que Cristo hizo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sencillamente, por la fe que va a ser probada por tus obras y por las mías. ¿Recuerdan? Esa fe. Porque yo conozco entonces su palabra y entiendo cómo él vivió para yo vivir. Y yo por fe creo, a pesar de que me vaya a equivocar, porque va a ser así. Voy a confiar que Él, a través de su Espíritu, me está guiando para vivir una vida que glorifica al Señor. Así como esos 4 hermanos. ¿Quién los salvó? ¿La comunidad? ¿Quién hizo algo por ellos? ¿Nosotros? No. El Evangelio. Cristo, a través de su Espíritu, usó su palabra para hacerles recordar a ellos el valor de su Hijo en la cruz del Calvario. Es por eso que Pedro les presenta a los hermanos este argumento, de la manera que Cristo nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Así que todos aquellos que habrían de creer en las próximas generaciones, nosotros somos el resultado, darían testimonio a aquellos insensatos que no conocen el Evangelio, que por su ignorancia no creen porque no son salvos y que por eso traerán sufrimiento. ¿A quién? A los que Dios ha escogido. Si tú eres escogido, mi hermano, si tú eres salvo verdaderamente, espera que te persigan. Porque por sus heridas fuimos sanados. Y este es mi tercer y último aspecto, el cumplimiento de Cristo en la cruz. En la cruz, mis hermanos, Jesús sanó nuestros pecados, como dice Isaías 53:5. Ahora, esta expresión de que Él nos sanó, que dice Isaías 53:5, nosotros debemos tener mucho cuidado porque es un sinónimo. Esto es una idea que Pedro está usando aquí acerca de que fuimos perdonados. No que fuimos sanados de nuestras enfermedades, aunque Dios lo hace y lo puede hacer a través de Cristo. Pero el enfoque aquí no es la sanidad del cuerpo, sino el perdón de nuestros pecados. Pedro está diciendo que los golpes que Jesús recibió antes de ser crucificado, que las heridas que le causaron cuando estaba crucificado, era el castigo que Jesús pagó por la redención tuya y mía, mi querido amigo y hermano. La redención del creyente. Así que ser sanados aquí, mis hermanos, es una figura que apunta a la restauración de la comunión divina que nosotros no teníamos con Dios. Tú te preguntas por qué lees las escrituras y te esfuerzas por orar en las noches y en las mañanas. Ok, por la obra de Cristo en la cruz. Antes no orábamos, antes no leíamos las escrituras, pero ahora hay disposición por la obra de Cristo en la cruz. Así que, mis hermanos, nosotros vamos a sufrir y es inevitable. Y lo haremos por causa de los hombres. ¿Cómo vas a responder? Para tú contrarrestar esos efectos del pecado, de los deseos que hay en nuestro corazón, ¿qué necesitamos? Su palabra. Porque van a salir en algún momento. Aquí en la iglesia se va a ver. Se va a ver. Y ya se ha visto. ¿Qué haces cuando un hermano se levanta contra ti y te contesta mal? Ojo por ojo. Palabra por palabra.
Es cierto que Cristo no lo ocultó, mis hermanos. Y con este texto cierro. Mateo 5, 10 al 12. Jesús dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Extremadamente felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia del evangelio que mora en tu corazón. Pues de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece. Eres bienaventurado, mi hermano, cuando estás predicando el evangelio y te escupan. El amor para contigo de parte del Señor es grandioso en ese momento. Bienaventurado eres. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, como lo hicieron en Primera de Pedro, pero que sea por causa de Cristo, no por ustedes haber pecado o por yo haber pecado o haber hecho algo mal y entonces recibo las consecuencias de mi mala acción. No, por causa de Cristo, por causa de mí. Entonces Cristo dice, regocíjense y alégrense. ¿Por qué me debo regocijar en el sufrimiento? ¿Por qué me debo alegrar? Porque la recompensa de ustedes en los cielos. Esto es una mente bíblica, esto es una cosmovisión bíblica que no está poniendo su mirada aquí en la tierra, sino que está mirando allá al cielo y está diciendo, es que mi vida no es aquí, yo no vivo acá, yo tengo una herencia allá, yo tengo una promesa allá, yo tengo una recompensa que voy a recibir del Rey de Gloria. Esto no se compara, como dice Pablo, con los sufrimientos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto no es nada nuevo. Bienvenidos, mis hermanos, a la iglesia de Cristo, donde tú y yo no necesitamos, mis hermanos, porque vivir y caminar esta vida cristiana es muy difícil. Si tú la caminas solo, es muy posible que en el camino y en el transitar te des cuenta, es posible que no hubieras sido creyente. Pero si tú reconoces a la iglesia como la iglesia del Señor, si tú reconoces a la hermosa, a la bella iglesia, el cuerpo, estas hermosas, no perfectas personas, pero hermosas personas por las cuales Cristo dio su vida y las amas y te acercas a ellos para decirle, ora por mí porque estoy sufriendo. Entonces Dios obra a través de su Espíritu Santo para edificarte a ti, para fortalecerte y hacerte entender que no estás solo. Así se hace evidencia del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Mis hermanos, yo los voy a necesitar a ustedes cuando venga el sufrimiento. La pregunta es, ¿puedo ir a ustedes? Porque voy a sufrir. Yo voy a ser conmovido en mi fe. Así es, Francisco. Es la verdad. Esto no es para llaneros solitarios, mis hermanos. Eso es un caminar muy duro. Pero Dios nos ha permitido una iglesia, levantar una iglesia para bendecir una ciudad, una tierra que se sume en el pecado. Por eso, mis hermanos, vamos a celebrar ese momento glorioso en el que el Señor te trajo hasta aquí. Fue por la cruz que tú estás sentado aquí junto conmigo hoy. No mires tus pecados, mira hacia la cruz, la esperanza que el Señor te ha dado en esa bendita cruz. Cuando tú ni yo lo buscábamos y lo odiábamos con todas nuestras fuerzas. Pablo dice que Dios pasó por alto nuestros pecados. Mi hermano, tú que no conoces, o amigo que no conoces a Cristo, hoy es el día para que mires hacia Él. Hoy es el día para que mires hacia la cruz y en arrepentimiento y fe reconozcas que necesitas la salvación. Hoy es el día para dejar tu orgullo,
y traer tu vida a los pies del Calvario. Porque si no ponemos nuestra confianza en la cruz, la condenación está delante de nosotros. Yo te ruego y te suplico que mires a Cristo. Te ruego y te suplico que mires la verdad del evangelio. Te ruego y te suplico que veas a aquel que murió, que fue lacerado, que fue golpeado, que fue maltratado, que fue pisoteado, para que tú y yo hoy pudiéramos reconocerlo como Señor. Pero solo esto se hace cuando yo reconozco en arrepentimiento de mis pecados cuánto yo aborrecía a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo, mi hermano. Porque en la cruz, tú hallas misericordia y perdón. Fuera de ella, lo único que vamos a encontrar es condenación, mi hermano. Y tú, iglesia, que estás aquí, mira a tu Señor por la bondad que te ha dado, por la misericordia que ha impartido, y reconoce lo que Él puede hoy perdonarte y organizar tu vida. Por eso estás aquí. Por eso Pedro comenzó: bendito, bendito, bendito sea nuestro Señor. ¿Cómo no es bendito si nos salvó cuando nadie lo estaba buscando? Cuando tú y yo no lo queríamos en nuestras vidas. Y ahora, por su gracia, sabemos lo mucho que lo necesitamos y que solo no podemos. Padre, nosotros vamos a celebrar tu cena. Nosotros vamos a recordar ese momento tan especial en la cruz. ¿Y sabes qué, Señor? Nosotros no podemos solos. Nosotros somos tan débiles, tan frágiles. Padre, ayúdanos. Padre, trae salvación en esta mañana, pero también trae reconciliación y convicción a tu iglesia, a tus hijos, de que nuestra vida no está en este mundo caído. Que tú has hecho algo más grande, hermoso, maravilloso, que se sale de todo conocimiento, y es darnos a Cristo para colocarnos delante del Padre, justificados y perdonados. Ayúdanos a vivir en medio de tu iglesia con la conciencia de que a pesar del sufrimiento, que puede ser muy duro, y que hay muchos aquí que tal vez están viviendo momentos muy fuertes, no lo pueden resistir, que hoy ellos miren a Cristo y digan: Señor, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde? Viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, y yo soy tu creación. Y permítenos tener un tiempo, Padre bueno, de recordar a través de estos elementos esas promesas, esa misericordia y piedad que recibimos en la cruz, no solamente por la salvación que se nos ha dado, sino también por la transformación de nuestro hombre interior para responder correctamente, con una mente bíblica enfocada en tus promesas por medio de tu palabra, para responder en un mundo que nos va a lastimar, y para hablarle a nuestras almas que quieren pecar, que nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros miembros no nos pertenecen, sino que le pertenecen al Señor de nuestras almas, a Cristo Jesús. Por la gloria de tu nombre te pedimos esto, en Cristo Jesús. Amén.